Hola y bienvenidos a esta que es la tercera clase de física estadística. En esta clase lo que vamos a hacer es primero pues un breve recordatorio de lo último que vimos en la clase anterior y después lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo pero muy significativo ya de lo poderosa que puede ser la maquinaria que estamos desarrollando hasta el momento, que aunque ha sido muy sencilla, vamos a ver que ya podemos aplicarla a ejemplos físicos no triviales y bastante relevantes. Entonces, de la última clase recordarán que lo que habíamos hecho era construir una nueva variable aleatoria que iba a ser la suma de otro conjunto de variables aleatorios, como habíamos hecho, por ejemplo, en el caso de las distintas maneras en las que podíamos medir la longitud de una regla, ¿no? Y ahí lo que habíamos hecho era comparar las varianzas. Muy bien, entonces tenemos otra vez este promedio y lo que habíamos encontrado es que si tomamos la varianza de este proceso, entonces esto va a ser 1 entre n cuadrada por la sumatoria desde i hasta n de cada una de las varianzas. Y entonces si cada uno de estos procesos eran idénticos, que no quiere decir, recuerden, que sea el mismo proceso, entonces esto iba a ser n veces la varianza de uno de los procesos, y entonces aquí va a ser nada más 1 entre n por la varianza de uno de los procesos, ¿no? Donde estos sean mayúsculas. Muy bien, entonces ahí nos habíamos quedado. Ahora entonces podemos preguntar cuál es la desviación estándar de esta suma que estamos realizando, y esta pues se define como la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a escribirla. De modo que esto va a ser igual a la desviación estándar de una de las variables dividida entre la raíz de n, ¿no? Y aquí lo único que hicimos fue tomar la raíz cuadrada de esto. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sabemos si este número o si esta cantidad es grande o pequeña? Pues recuerden que siempre tenemos que comparar con alguna escala propia del sistema. Y la escala natural para hacer esta comparación es precisamente la media. Entonces, vamos a definir al coeficiente de variación como a la desviación estándar normalizada por la media. Entonces, en el caso que teníamos anterior, este va a ser nuestro coeficiente de variación. Y entonces este coeficiente de variación ahora sí va como 1 entre raíz de n por la desviación estándar de uno de los procesos dividido entre
la media de también alguno de los procesos. Entonces vean lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que las fluctuaciones relativas con el promedio van disminuyendo conforme tomamos un sampleo mayor. ¿Sí? Esto es un resultado muy importante. Entonces ya siempre escucharán decir que las fluctuaciones en un sistema van como 1 entre raíz de n. Este es un resultado muy importante. Entonces, ténganlo en mente. Las fluctuaciones relativas de una medición van como 1 entre el número de variables involucradas, que pueden ser, por ejemplo, el número de partículas. Eso va a ser con lo que vamos a estar trabajando. Y entonces, para afianzar todos estos conocimientos, lo que hemos estado haciendo, vamos a hacer este ejemplo del que les decía. Este ya es un ejemplo físico, y lo que vamos a hacer es calcular las fluctuaciones. Entonces este es el ejemplo. Vamos a encontrar las fluctuaciones de densidad de un gas. Ya con todo lo que hemos desarrollado. Entonces, vamos a pensar en un sistema cerrado, en el que tenemos muchas partículas. Muy bien. Y estas partículas pues se están moviendo por todos lados. En principio vamos a pensar que son partículas que no interactúan entre ellas. Y el tamaño original del sistema es V0, o sea, es un volumen inicial V0. Y hay un número N0 inicial de partículas. Digo inicial porque es el que corresponde al volumen. Ahora nos vamos a fijar en un pedazo del sistema o en un subsistema de un volumen, por supuesto, menor al original. Y pues definimos como normalmente se hace, a la densidad de moléculas, pues como normalmente se hace. Este es un volumen B, y en este volumen B va a haber un número n de partículas. Muy bien, entonces la densidad es el número de partículas dividido entre el volumen, y de manera análoga, pues la densidad inicial es el número de partículas totales entre el volumen total del sistema. Muy bien, y ahora, vean, vamos a definir para cada partícula de todo el volumen, vamos a definir una variable. Entonces vamos a suponer que podemos enumerar cada una de las partículas. Entonces esta es la partícula 1, la partícula 2, pensemos que acá está la partícula 3, que esta es la partícula 4, etc. Entonces, para cada una de estas partículas, entonces este subíndice nos está señalando el número de partícula. Vamos a ponerlo. No, déjenme usar otra palabra porque la etiqueta de la partícula. O el nombre de la partícula, si quieren. Y esta
cada una de ellas vamos a asignarle dos posibles estados. Vamos a decir que este estado es 1 si la partícula está dentro del volumen B, del nuevo volumen, de este nuevo volumen que tenemos acá, ¿no? De este subsistema. Entonces, si está presente, en B, y va a ser 0 si está ausente. De modo que si ahora definimos nosotros a n, o más bien pues asociamos al número de partículas interno como pues la sumatoria desde I, que es 1, que fue nuestra primera partícula, hasta n0, digamos que esta era n0, ¿no? La suma sobre todas las posibles partículas, de xi, ¿no? Así de sencillo. Este es el número de partículas que van a estar acá. Y ahora vamos a hacer una suposición muy importante, pero es bastante razonable, que la probabilidad de que para una partícula I esté dentro del sistema, del subsistema, esto va a ser proporcional a la fracción entre el volumen del subsistema y el volumen total, ¿no? Que es bastante razonable, ¿no? Mientras más grande es el subsistema, pues la probabilidad es más alta, y de hecho, si el subsistema es del mismo tamaño que el sistema inicial, pues la probabilidad es 1. Seguramente la partícula, ¿no? Es hasta redundante, una partícula que esté dentro de todo el volumen está dentro de todo el volumen, ¿sí? Entonces esta probabilidad, bueno, y es lineal, ¿no? Nada más suponemos que si es del doble de tamaño, la probabilidad es del doble. Y esto es consecuencia de que dijimos que es un gas de partículas que no interactúan. Entonces, como las partículas mismas no tienen una dimensión característica, como en el caso, por ejemplo, recordarán del gas de Van der Waals, entonces este volumen puede ser tan pequeño como ustedes quieran, ¿no? Y esta probabilidad se mantiene. Esto no sería el caso de un gas de partículas que sí interactúan. Y entonces, pues la probabilidad de que la partícula I, y esto es para toda partícula, ¿no? No esté dentro del subsistema B, es pues el mismo cociente, pero del resto del volumen, ¿no? Que sería esto. En donde pues pueden verificar que la suma de estas dos probabilidades da 1, ¿no? Y de hecho esto es 1 menos B menos B0, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a preguntar, ¿cuánto va a valer el promedio del número de partículas que estén dentro de un volumen? Y, muy importante, la varianza de ese número de partículas como función únicamente de pues las variables que tenemos, ¿no? De B0 y B. Entonces, esta es la pregunta que queremos contestar. ¿Sí? Bueno, voy a mover un poco. Si voy a dejar esto atrás, pues pueden regresar al video si algo se les pasó. Pero bueno, ese es lo que queremos contestar. Entonces, vamos a
vamos a hacerlo. Entonces ya vimos que para solucionar el número de partículas, o lo que era en el ejemplo anterior el promedio, pues tenemos que resolver primero todas las características de las partículas individuales, las características estocásticas, ¿no? O sea, el promedio y la desviación estándar. Entonces, partiendo de esas, luego podemos obtener la suma de lo que estamos buscando. Entonces, no olviden o tengan muy presente esta propiedad, ¿no? De que si tenemos la varianza de una constante por un proceso, por una variable aleatoria, esto es a cuadrada por la varianza de la variable, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en mente. Muy bien, entonces pues lo primero que vamos a hacer es encontrar cuál es el promedio de una de nuestras variables, porque recuerden que n lo habíamos definido como la suma de cada una de estas variables que construimos hasta n0, ¿no? Vean que aquí no estamos dividiendo entre el número de partículas porque no es un promedio. Acá es n, realmente estamos contando cuántas partículas hay en un volumen B. Entonces nos interesa conocer este promedio y pues nos vamos a la definición. Entonces este promedio pues es la sumatoria de cada uno de los posibles estados de esta partícula. Entonces ahora esta ya es minúscula, está asociada a la variable i y puede tomar valores 1 o 0. Déjenme, vamos a borrar aquí para que no nos estorbe. Ok. Muy bien, y vamos a escribir nada más acá la tabla como teníamos antes también. Entonces teníamos de la partícula i, ¿no?, el estado 0, que esté ausente. Entonces este va a ser, pues sí, x y j, y la probabilidad correspondiente. Habíamos dicho que esta probabilidad es b0 menos b entre b0, y que la probabilidad de que sí esté adentro es simplemente b entre b0. Entonces ya tenemos los dos valores. Perdón, por supuesto que aquí faltaba poner la probabilidad. Entonces pues ya tenemos todo lo que necesitamos, los dos valores, que es 0 y 1. Entonces de hecho acá es 0 y acá es 1. Y las probabilidades correspondientes. Entonces este promedio va a ser pues el primero, que es 0 por la probabilidad correspondiente. Vamos a usar un punto para que no se confunda con las x, ¿sí? Entonces ahí está, más 1 por la probabilidad correspondiente, y esto es b entre b0. Ok, y esto nos va a servir porque con esto podemos encontrar la varianza de xy, que recordarán que es el promedio del cuadrado de la variable xy
menos el cuadrado del promedio que acabamos de calcular. Entonces esta parte ya la tenemos. Entonces ahora tenemos que calcular esto. Y entonces esta parte de acá pues es la sumatoria, otra vez desde j igual a 0 hasta 1 de pues x y j al cuadrado por p de x y j. Y esto pues es simplemente b entre b0, ¿no? Otra vez, porque aquí vamos a tener el mismo 0 de la primera vez, entonces este no va a contar. Y acá, como el valor es 1, pues es 1 al cuadrado, sigue siendo 1, y luego la probabilidad correspondiente que sigue siendo 1. Entonces nos queda esto. Ok, entonces, pues la varianza de xy va a ser igual a b entre b0 menos b entre b0 cuadrado, porque es lo que habíamos calculado antes. Entonces es este valor al cuadrado. Entonces ya tenemos el promedio y la varianza. Muy bien. Entonces ahora sí podemos pasar a la segunda parte, que es encontrar el promedio de n. Entonces, el promedio de n va a ser el promedio de la suma de cada una de estas variables hasta n0. Recuerden que es un operador lineal, entonces podemos aplicar el promedio a cada una de las variables. Y esto es n0 por el promedio de una de las variables que ya calculamos, y esto es n0 por b entre b0, que si lo piensan, pues tiene sentido, ¿no? Estamos diciendo que es el número total de partículas en promedio va a ser igual a el número total de partículas multiplicado por la fracción del volumen que está ocupando el subsistema. Entonces hasta ahí no hay muchas sorpresas. Pero aquí hay una cosa muy importante. Vean que no estamos diciendo que el número de partículas sea fijo. Estamos diciendo que en promedio tiene este número de partículas. Y de hecho lo que estamos diciendo es que hay una varianza que es 0 y que podemos calcular, y es de hecho lo que nos está pidiendo el problema. Entonces la varianza de n, recuerden que n es la variable en sí. Entonces esta varianza, otra vez, pues es la varianza de cada uno de las variables que estamos proponiendo. Y como son variables independientes, ahora vamos a usar
el teorema creo que no lo enumeramos, pero sí mostramos que para variables independientes la, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Entonces esto es simplemente n0 multiplicado por, o n veces, la varianza de x1, que ya calculamos. Y esa varianza es, vamos a escribirla acá, pero lo acabamos de hacer, es b entre b0 menos b entre b0 cuadrado. Y podemos encontrar el coeficiente de variación. Es decir, queremos ver qué tan grandes son estas fluctuaciones con respecto al promedio. Entonces recuerden que esto es la raíz cuadrada de la varianza dividida entre el promedio. Muy bien, y entonces pues vamos a escribirlo. La varianza era n0 por b entre b0 menos b entre b0 cuadrada dividida entre n0 por b entre b0. Y esto es igual a 1 entre raíz de n0 porque tenemos raíz de n0 entre n0 es 1 entre raíz de n0 que multiplica a la raíz de vamos a meter esto en la raíz, ¿no? Entonces es nada más b entre b0 menos b entre b0 cuadrada entre b entre b0 cuadrada. Vamos a ajustar esto para que quede claro que la raíz incluya este término, ¿no? Y esto podemos simplificarlo, ¿no? Esto nos va a quedar 1 entre raíz de n0 que multiplica a la raíz de bueno, b entre b0 entre b entre b0 cuadrada menos 1. Una vez más, esto llega hasta acá. Se ve horrible. Déjenme hacerlo con un poco más de decoro. Ok. Y entonces este coeficiente de variación va a ser igual a 1 entre n0 por la raíz de b0 entre b menos 1. Y entonces, ¿qué observamos? Pues lo primero es que mientras más partículas tengamos,
Perdón, esto era con la raíz. Mientras más partículas tengamos, las fluctuaciones son más pequeñas. Lo otro es que mientras más pequeño sea el volumen del subsistema, recuerden, esta B era la del subsistema, las fluctuaciones relativas o si quieren vamos a verlo al revés, mientras más grande es el subsistema, las fluctuaciones relativas son más pequeñas. Y mientras más pequeño es el subsistema, comparado con el sistema original, las fluctuaciones van a ser más grandes. Por eso es importante comparar con el promedio. Y aquí está lo que habíamos visto pues al principio, ¿no? Lo que habíamos dicho. Mientras más partículas sumamos, el coeficiente de variación o las fluctuaciones relativas disminuyen como 1 entre n, que es lo que habíamos visto. Entonces, vean que esto es muy interesante porque lo que nos está diciendo, de esta manera que a mí me parece muy ingeniosa de incluir cada una de las partículas en el posible subsistema a través de variables aleatorias, es que si estamos midiendo cuál es el número de partículas que existen como función del tiempo en un sistema, entonces, o en un subsistema, entonces no todo el tiempo, entonces este va a ser n, no todo el tiempo vamos a medir la misma cantidad, sino que esto va a estar fluctuando. Y el tamaño de estas fluctuaciones pues, depende del tamaño del subsistema. Bueno, y aquí pues noten una sutileza, y esa es que aquí tenemos una gráfica de n como función del tiempo y realmente nunca metimos al tiempo en ninguna de las variables. Pero vean que esto es implícito, porque cuando estamos diciendo que las partículas tienen cierta probabilidad de estar ahí o no, de alguna manera es igual que si dicen que una moneda tiene pues la probabilidad de salir águila o sol, y cuando piensan en cada una de esas realizaciones, pues cada una de esas realizaciones se da en distintos tiempos, ¿no? Primero lanzan la moneda una vez y ven que da, luego la lanzan otra vez y ven que da, etc. Entonces, en todas estas idealizaciones que hemos estado haciendo, pues está implícito este hecho. Muy bien, entonces pues vamos a hacer el segundo ejemplo, que ya tiene que ver con, o más bien es exactamente el de una caminata aleatoria. Entonces vamos a ver que también todo lo que hemos estado haciendo se puede ya aplicar a caminatas aleatorias. Muy bien, entonces pues vamos a definirlo, ¿no? Un caminante aleatorio en una dimensión es simplemente un objeto que en cada iteración puede dar un paso adelante o dar un paso atrás, ¿no? Y cada uno de estos pasos los hace con distintas probabilidades o con la misma probabilidad. Pero es una probabilidad que nosotros decimos a priori cuál es. Y dependiendo de esas probabilidades podemos obtener las características estadísticas de este caminante. También podría pasar, y de hecho eso es algo que van a hacer en la tarea, que una de las posibilidades es que el caminante no se mueva, simplemente. Y uno puede luego jugar con las probabilidades, ¿no? En la versión más sencilla, adelante y atrás tienen la misma probabilidad, que es el ejemplo que vamos a hacer ahorita,
pero pues podría ser un caminante que tiene más probabilidad de ir hacia adelante. Quizás es una partícula cargada y hay un campo eléctrico. Entonces, a pesar de que hay obstáculos que hacen que pueda ir hacia atrás también, o interacción con otras partículas, pues hay en general una fuerza que hace que esta partícula vaya en una dirección o no en otra. Entonces, pues vamos a plantear el problema. Como función del tiempo, ¿no? Si en cada iteración, entonces otra vez estamos suponiendo que este es un proceso de tiempos discretos, el caminante empieza en 0 y a la siguiente iteración pues puede estar, ¿no? Puede haber dado este salto hacia arriba. Entonces esta es la dirección de la caminata. Y en el siguiente punto, pues puede tal vez también haber dado un paso hacia adelante. Y entonces ahora está acá. Quizás ahora sí da un paso hacia atrás. Luego da un paso hacia adelante. Luego vuelve a dar otro paso hacia adelante. Quizás vuelve a dar un paso más hacia adelante, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero entonces ahora vean, esta es una manera muy ingeniosa de describir el sistema. Fíjense que de la misma manera en la que tratamos el problema de las partículas que estaban confinadas que podían o no estar en un área, aquí vamos a tratar cada uno de los pasos a los distintos tiempos como un proceso aleatorio. O sea, una variable va a determinar este movimiento, otra variable va a determinar este movimiento de acá. A ver, déjenme, vamos a poner aquí los tiempos. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la variable aleatoria x, que es esta misma de acá, ¿no? La posición, va a ser la suma de una variable para el paso 1 más, ¿qué sería este? Más el resultado de tirar otro volado al tiempo 2 más el resultado de tirar otro volado al tiempo 3, etcétera, ¿no? Y tantos procesos o tantas variables aleatorias como el tiempo total que dure la caminata, ¿no? Entonces vamos no hemos definido cuánto tiempo tarda en hacer cada paso, pero vamos a suponer que pues, conocemos el número de pasos. Ok, entonces vamos a tener algo así. Entonces, vean, es muy sencillo. Es como si en cada uno de estos puntos tuviéramos una moneda, ¿no? Entonces, incluyendo el 0, ¿no? Sí, entonces, de hecho, por como hicimos esta numeración, vamos a pensar que el caminante empezó acá, ¿no? Empezó en 1. Porque si no tendríamos que añadir este x0. Entonces, vamos a corregir esto muy rápido. Ok. Entonces el caminante acá está. Y este es el tiempo 1. No, ¿saben qué? Perdón, estaba bien. Sí, está bien, ¿no? Porque la posición en 0 era esta. Y más bien podemos pensar que se esperó al momento 1 para tirar el volado y ya se reproduce todo, ¿no? Entonces, perdón.
por la confusión, esto está bien. Entonces, ok. Entonces lo único que estamos pensando es, tenemos a un individuo aquí y en cierto momento tiramos un volado y si el volado sale águila, pues avanzamos un paso, nos esperamos otra vez una delta t y volvemos a tirar un volado y si ahora sale o vuelve a salir águila, pues nos volvemos a subir, nos esperamos, tiramos otro volado, si ahora sale sol, lo bajamos, ¿no? Nada más que en lugar de pensar que es la misma moneda que tiramos varias veces, pensamos que en cada uno de esos pasos tenemos distintas monedas. Entonces cada uno de estas variables aleatorias va a cumplir con que lo que habíamos dicho, ¿no? Que va a tener un paso delta x positivo o menos delta x y tenemos que dar las probabilidades, ¿no? Entonces, por simplicidad, en este ejemplo nada más vamos a poner que esto va a ser con probabilidad de que x y sea delta x es 0.5 y la probabilidad de que x y sea menos delta x también es 0.5. Entonces aquí estamos pensando que cada uno de estos pasos tiene un tamaño delta x. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el gas, con las fluctuaciones que teníamos en el gas, ¿no? En la densidad del gas. Entonces para eso, entonces lo que vamos a querer calcular es cuál es el promedio de la posición, que pues ya muchos de ustedes deben adivinar que esto nos tiene que dar 0, ¿no? Porque cada paso puede ir hacia adelante o hacia atrás con la misma probabilidad, no hay nada que rompa la simetría, entonces esto tendría que ser 0 y pues podemos comprobarlo muy fácilmente. Entonces vamos a la definición y la definición es que el promedio de este evento va a ser el promedio de todos estos. Recordamos que el promedio es, o la media es una operación lineal, y entonces esta va a ser pues el promedio de, digo, la suma de cada una de las posibles realizaciones de XY. Sí, a ver, vamos a hacerlo por partes. Sí, entonces esto va a ser igual a la suma de los promedios, ¿no? Sí, vamos a hacerlo así para que quede más claro. Y ahora sí, esto es n veces el promedio de una de ellas, porque estamos suponiendo que otra vez son variables idénticas, aunque distintas, y entonces se resume a encontrar este promedio. Y entonces ahora sí, este promedio, vamos a la definición, entonces esto es la sumatoria desde, vamos a mantener la notación con j, desde j igual a 0 hasta 2, ¿no? Donde este es sería x0 y x1, ¿no? De xj por la probabilidad de tener xj. Y esto es n veces por pues la x0 es delta x positivo por un medio más menos delta x también por un medio y pues esto es 0, ¿no? Entonces hasta ahí no hay problema.
Y ahora vamos a calcular la varianza. Entonces queremos calcular la varianza de nuestra variable aleatoria que nos da la posición. Y una vez más, recuerden que por tratarse de variables independientes, cada una de estas, entonces se cumple que la varianza es igual a la varianza del total es igual a la suma de las varianzas. A ver, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Vean que no estamos sumando las variables y luego aplicándoles la varianza. ¿Sí? No podemos sumar estas cantidades porque son variables diferentes. ¿Sí? Entonces, acá es la varianza de x1 más la varianza de x2, etcétera, hasta la varianza de xn. Y hacemos exactamente lo mismo que la vez pasada, ¿no? Ahora sí sabemos que todas estas son iguales, entonces esto es n veces la varianza de x1 déjenme hacer esto con un poquito más de cuidado para que no parezca que es x menos 1, sino x1. Ok, y entonces lo que tenemos que hacer es calcular la varianza de x1. Y a ver, esto es lo que les decía, ¿no? Recuerden que si hubiéramos tenido el promedio, entonces aquí habríamos tenido 1 entre n cuadrado, que aquí no ocurre porque estamos sumando las variables y es hasta después de que tenemos esta forma que reconocemos que cada una de las variables es la misma y entonces podemos hacer esta sumatoria, ¿no? De la cual proviene esta n. O sea, nada más, para que quede más claro, me salté este paso, ¿no? Esto de acá es pues, la varianza de x y, donde y va desde 1 hasta n, ¿no? Y de ahí salió. Es importante tener en cuenta eso. Muy bien, entonces ahora para encontrar la varianza, lo que tenemos que hacer es, pues, la varianza del total de la posición, tenemos que encontrar la varianza de uno de los pasos. Y volvemos a la definición. Entonces recuerden que la varianza de uno de estos procesos va a ser igual a el valor esperado del cuadrado menos el cuadrado del valor esperado, que en este caso es muy sencillo porque acabamos de calcular que es 0. Entonces, podemos desaparecerlo. Muy bien, entonces ahora tenemos que encontrar esta cantidad y nos vamos a la definición otra vez, ¿no? Entonces, recuerden que la definición de media de cualquier función de x, de hecho vamos a ponerlo acá, nada más como un recordatorio, si tuviéramos, y esto lo hicimos hace, creo que la primera clase, pero no está mal recordarlo, si tenemos la media de cualquier función de una variable aleatoria, esto va a ser igual a la sumatoria de la función de x para cada una de las realizaciones de x por la probabilidad de xy. Entonces, esto se cumple en particular para el cuadrado. Entonces, esto es la sumatoria. Vamos a tener dos estados que van desde el 0 al 1 de xy. De hecho, de x
1, j cuadrada por la probabilidad de esa misma variable. Perdón, es que me empecé a ir chueco. Déjenme corregir. Coma, j. Ok. ¿Sí? Y ahora vean que este cuadrado es muy importante porque cuando estábamos tomando la media de x, pues nos daba 0 porque era simétrico los dos valores que teníamos acá. En este caso, lo que vamos a tener es que justo este cuadrado pues se lleva el signo menos del paso negativo, ¿no? Entonces esto va a ser delta x cuadrada por 1/2 más menos delta x cuadrado por 1/2. Y esto es delta x cuadrada. Y por lo tanto, la varianza de nuestro proceso va a ser igual a n veces delta x cuadrada. Muy bien. Ahora, una cosa que podemos hacer es pensar que la duración total de la caminata es un tiempo t. De modo que el tiempo t es igual, vamos a pensar que cada paso, así como avanzaba una delta x, pues ocurre en un delta t. Y por lo tanto el tiempo total es pues n veces esta delta t. De modo que podemos sustituir a n en esta ecuación de acá. Entonces es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, pues sustituyendo, vamos a tener que la varianza de x es igual a delta x cuadrada entre delta t por el tiempo. Vean, es útil ponerlo en esta forma. Porque entonces, si ahora calculamos la desviación estándar, ¿cómo lo habíamos definido? ¿Con qué letras? Déjenme checar rápidamente. Ajá. La desviación estándar de la posición va a ser igual a la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de delta x cuadrada entre delta t por la raíz
del tiempo. Y esta cantidad de aquí vamos a tomarla como una constante, ¿no? Nosotros a priori definimos cada cuánto damos el paso, el tamaño del paso, entonces la desviación estándar es simplemente una constante multiplicada por la raíz del tiempo. Bueno, entonces vamos a ver o hacer énfasis en lo que quiere decir este resultado de la desviación estándar. Si aquí graficamos la posición final de una de las caminatas, ¿no? O de las caminatas conforme las vamos haciendo, pues lo que vamos a tener es que algunas de esas están muy cerca del origen, otras están un poco más lejos, algunas van a ser negativas, habrá una que de plano esté muy alejada. Entonces vamos a tener pues una especie de estadística como la que estoy mostrando acá, ¿no? Y esto es entonces como función del número de caminata. Entonces lo que les decía antes, si sacamos el promedio de todas esas caminatas, y por eso fue este resultado que hicimos, que el promedio de las caminatas va a ser 0, pues lo que estamos diciendo es que la cantidad de puntos que vamos a tener arriba del eje es igual a la que vamos a tener abajo del eje, y cuando el número de caminatas que hacemos tiende a infinito, entonces este promedio va a ser 0. Ahora, si lo que hacemos es, para cada uno de estos puntos, es las posibles realizaciones de nuestra nueva variable, entonces podemos obtener cuál es la desviación de esas caminatas con respecto al promedio, que sabemos que va a ser 0, pero lo tomamos al cuadrado para que estos puntos ahora estén arriba. Entonces lo que estamos diciendo es que lo que nos va a importar es la distancia al eje, al promedio, sin importar si la caminata fue positiva o negativa al final. Entonces por eso tenemos ese cuadrado, y después lo que vamos a hacer es tomar el promedio. Entonces, si todos estos puntos negativos ahora por el cuadrado van a ser, negativos, ahora van a ser positivos, y claro, cambiando acá la escala para tomar en cuenta que es el cuadrado, pero vamos a dejar acá los puntos para porque eventualmente vamos a tomar la raíz. Y ahora sí, si tomamos el promedio de esto, pues nos va a salir por acá, y luego tomamos la raíz cuadrada para que sea la desviación estándar. Entonces esta cantidad pues nos va a dar un promedio de los puntos que están por acá. Yo los dibujé un poco equidistantes, pero en realidad pues no tiene que ser así. Y lo que nos está diciendo el resultado que obtuvimos, que esta desviación estándar sea proporcional a la raíz cuadrada del tiempo, es que pues mientras, bueno, aquí es que no especifiqué, pero se entiende que esto es para una t fija, ¿no? Una cantidad de pasos fijos. Vamos a tener algo así. Entonces lo que nos está diciendo este resultado es que pues este promedio de las desviaciones, mientras más grande sea la caminata, va a ir aumentando, pero aumenta como la raíz cuadrada del número de pasos, ¿no? o del tiempo que supusimos que era proporcional al número de pasos. Por lo tanto, si dado un tiempo a ustedes les pidieran que predijeran cuál es la distancia a la que va a llegar una caminata, aunque ustedes saben que el promedio va a ser 0, pues el promedio si tienen una sola caminata, lo más lejos que va a llegar
Para predecir eso, pues lo que tienen que hacer es tomar el promedio de estos puntos, que es precisamente la desviación estándar. Entonces, si tienen una sola caminata, pues lo más probable es que esa caminata llegue a la desviación estándar, ¿no? Aunque por supuesto va a haber fluctuaciones alrededor de ese punto, pero pues en promedio es una buena apuesta decir que un caminante va a llegar a esa posición. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaría si ahora tenemos un caminante aleatorio, pero cada uno de los pasos, que es lo que nos determina a nuestras variables, cada una de estas variables aleatorias idénticas, vamos a suponer que podemos o dar un paso hacia adelante o dar un paso hacia atrás, o como habíamos planteado o sugerido que se podía también al principio, o que simplemente no se mueva. Entonces, ¿cómo resolverían este problema? Pues lo primero que tenemos que hacer es dar el tamaño del paso. Entonces, esto en términos de la notación que teníamos antes sería delta x o menos delta x, o simplemente que no se mueva. Y luego cada uno de estos tendríamos que asignarle una probabilidad, y esta probabilidad pues es libre, depende del problema, de las características específicas. Podríamos en principio darles un tercio a cada uno. Recuerden que la única condición es que la probabilidad esté correctamente normalizada, entonces que esta suma tiene que dar 1. Entonces, ya una vez que tenemos eso, pues podemos repetir todo la serie de pasos que seguimos para el ejercicio anterior, y lo único que tenemos que hacer entonces es, por ejemplo, a la hora de obtener el promedio de cada una de cada uno de los pasos, pues lo único que hay que reconocer es que ahora va a haber 3 posibilidades. Entonces, cada una de estas es x y 1, esta sería x y 2, esta sería x y 3. Entonces, estas son las que estamos sumando aquí, multiplicada por la probabilidad de obtener cada uno de esos. E igual tendrían que hacer para calcular al momento de calcular las varianzas que van a tener, van a necesitar este paso, pues es exactamente lo mismo, solo que acá tienen que elevar al cuadrado, ¿no? Esta de acá, esta potencia, pero sigue siendo la misma sumatoria, y reconocer que ahora hay 3 pasos con estas características. Y de hecho, esto es algo que van a tener que hacer en su próxima tarea, con distintas probabilidades, distintos pasos, y lo van a hacer también numéricamente. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo que es muy parecido, pero en lugar de tener pasos positivos o negativos, lo que vamos a tener son volados. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener volados. Muy bien, y entonces la pregunta que vamos a hacer es, o más bien la variable que vamos a formar, es el número de águilas, por ejemplo, que vamos a sacar cuando tiramos 100 volados. Entonces, esta variable ahora va a ser n, y esta variable va a ser la suma de, otra vez como en el número de pasos, de una serie de variables aleatorias idénticas, pero no es la misma variable, así hasta el volado número n. Y ahora, este habíamos dicho que es el número de águilas,
en total. Y entonces pues vamos a escribirlo como la sumatoria de x, y vean que es igual que como lo teníamos antes, ¿no? En el caso de los pasos, desde i hasta n. Y lo que tenemos que especificar es cuáles son los posibles valores de cada una de las variables. Entonces, el primer valor que vamos a llamar de la primera posible realización, como queremos que la suma nos dé el número de águilas, pues si es que sea 1 si es águila, y la siguiente posibilidad, que denotamos con el subíndice j igual a 1, es 0 si es sol. Muy bien. Y como estamos suponiendo que, que se trata de una moneda una moneda que tiramos 100 veces o 100 monedas diferentes y cada una de ellas es una moneda justa, entonces pues la probabilidad de cada uno de estos eventos es un medio. Entonces, la probabilidad de que x, y sea vamos a poner directamente, ¿no?, que sea águila es un medio, y la probabilidad de que sea sol también es un medio, para toda i. Muy bien, entonces ahora podemos preguntar cuál es el número de promedio de águilas que voy a sacar como función de n minúscula, ¿no?, del número de volados, y cuál es la varianza que voy a obtener del número de águilas que voy a obtener, también como función de n. Entonces vean que de la misma manera que cuando teníamos pasos positivos y negativos, como no había nada que rompiera la simetría, pues lo que esperamos es que, en ese caso esperábamos que la posición promedio fuera 0. Aquí lo que esperamos es que el número promedio de águilas sea un medio de n, ¿no? Entonces lo que esperamos es que esto sea n entre 2. Entonces vamos primero a mostrar esta parte. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior y que es la misma serie de pasos que van a estar repitiendo. Vamos a calcular entonces el promedio de n. Entonces el promedio de n va a ser igual a pues el promedio de la sumatoria de cada una de las variables aleatorias. Y esto es la sumatoria de cada uno de los promedios. Entonces tenemos que calcular el promedio de alguna de nuestras variables. Y esto entonces por definición es nuevamente la sumatoria desde j igual a 0 hasta 1, porque solo tenemos dos posibilidades, de x1, j por la probabilidad de x1, j. Y esto es 1, que sea águila, por un medio, que es la probabilidad, más 0 por un medio, y esto es un medio. De modo que esto, como son variables idénticas, esto es n veces el promedio de alguna de ellas, y esto va a ser n entre 2, como ya habíamos intuido antes.
Ok, y ahora vamos a calcular la varianza de n. Ok, entonces recuerden, por definición, esto es el promedio de n cuadrada menos el cuadrado de n. Para el caso del caminante aleatorio, esto había sido 0. En nuestro caso no es 0. Y eso es nada más porque en el caminante aleatorio teníamos los pasos iban a ser más 1 o menos 1, entonces esto daba 0. Y aquí nada más estamos diciendo que es o un paso hacia adelante o 0. Entonces por eso cambia, pero en realidad el resultado es completamente análogo, es nada más distintas maneras de contar y lo que hace es mover el 0 del lugar. Y entonces lo que tenemos que hacer a continuación es calcular este promedio de acá. Y una vez más nos vamos a la definición. La definición es perdón, no, antes que esto, eso es para cuando tenemos los pasos individuales. Lo que vamos a hacer primero es calcular la varianza de n y reconocer entonces que esto es la varianza de la suma de cada una de nuestras variables, porque así es como construimos el número de águilas. Y ahora sí, este es un paso importante, como cada uno de estas variables aleatorias es independiente, ya habíamos mostrado que entonces esto es la sumatoria de las varianzas. Exactamente igual que hicimos en el caso del caminante aleatorio. Y como son monedas idénticas, entonces esto es n veces la varianza de alguna de ellas, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos que calcular esta varianza, y esta varianza es igual a el promedio del cuadrado de x1, déjenme nada más recalcar acá que todas estas son mayúsculas, menos el cuadrado del promedio, que en el caso del caminante aleatorio era 0, acá no es 0, pero no importa. Ya sabemos que esto de aquí es un medio, y entonces elevado al cuadrado va a ser un cuarto. Y lo que resta es entonces calcular el promedio del cuadrado de esta varianza. Perdón, de esta variable. Y esta cantidad, vamos a escribirla, ya también medio en automático. Pueden escribir, esto va a ser la sumatoria sobre j, desde j igual a de 0 hasta 1, de x1, j cuadrada por la probabilidad de obtener cada uno de estos valores sobre los cuales estamos sumando. Y esto es 1, en el caso de águila, al cuadrado, por un medio, más 0 al cuadrado por un medio. Y esto es un medio. Ahora recuerden que esto de acá es un medio al cuadrado, ¿sí? Y este es un medio nada más. Entonces la varianza no nos va a dar 0. La varianza de cada una de nuestras variables aleatorias que conforman el número total de águilas es un medio menos un medio al cuadrado, y esto es un medio menos un cuarto, que es igual a 2 cuartos menos un cuarto, y esto es un cuarto.
Por lo tanto, la varianza de el número de águilas es n entre 4 y la desviación estándar es de n, pues es raíz de n entre 2. Muy bien, entonces, pues esto qué nos está diciendo. De manera análoga como hicimos para el otro sistema, si tenemos pues un número, perdón, acá estamos graficando el número de águilas, y para una n fija, entonces vamos a pensar que tiramos 100 volados si quieren. Entonces sabemos que el promedio va a estar acá en 50. Y ahora tiramos 100 volados muchas veces, y para cada una de esas veces registramos cuántas veces nos salió águila, y entonces pues podemos graficarlas, ¿no? Entonces va a ser un valor cercano a 50, pero no siempre va a ser idéntico a 50. De hecho, mientras más grande sea n, va a ser menos probable que exactamente de 50. Sin embargo, cuando promediamos todos estos números, pues nos va a dar algo muy cercano al promedio. Y sin embargo, las fluctuaciones o el valor que esperamos de sacar un solo volado, ¿no?, alrededor de la media, que en el caso del caminante aleatorio era 0, pero pues justamente recuerden que es el promedio de n menos el promedio de n al cuadrado. Entonces son las desviaciones alrededor del promedio. Vean que esta cantidad pues va a ser, desviación estándar va a ser más pequeño conforme n sea más pequeño, sea más grande. Entonces recuerden nada más acá, este es como el número de experimento, llamémosle, donde cada uno de ellos consta de haber tirado 100 volados. Algo así, ¿no? O sea, es probable que tengamos más de la desviación estándar y menos de la desviación estándar, pero va a estar por esas inmediaciones. Y ahora podemos construir, y esto va a ser útil para cuando ya veamos sistemas físicos, el número el número de águilas que esperamos obtener dividida entre el número total de volados. Entonces esta es una nueva variable aleatoria y que nos da pues la fracción total, ¿no? La fracción total de volados que vamos a tener águila. Entonces, ¿cuánto vale el promedio de esta cantidad? Pues va a ser un medio, ¿no? Justamente porque la media es un operador lineal. Entonces aquí sí podemos sacar 1 entre n y multiplicado por n, y esto ya sabíamos que era n entre 2, ¿no? Entonces esto es 1 entre n por n entre 2 y esto es un medio. Entonces en efecto esperamos que la mitad de las veces vamos una fracción de 0.5 va a ser siempre, o va a ser el promedio de las águilas que vamos a tener en este sistema. Y podemos también entonces calcular la varianza
de esta cantidad, ¿no? La varianza de la fracción de veces que vamos a sacar águilas. Y es n entre n. Y recuerden que la varianza no es un operador lineal, sino que esto saca un n cuadrado. Si no recuerdan esto, revisen los videos porque es importante. Por la varianza de n que acabamos de calcular. Y entonces esto va a ser 1 entre n cuadrada por acá está, ¿no? Por n entre 4. Sí, ¿verdad? Sí, sí era n entre 4. Okay. Y entonces esto va a ser 1 entre 4n. Entonces la desviación estándar de esta fracción va a ser igual a 1 entre 2 raíz de n. Muy bien, entonces estas fluctuaciones de acá van a tener estas dimensiones. Muy bien. Entonces déjenme ver si hay algo más de este tema. Creo que no. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy.